Amados hermanos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Qué, es- qué especial es adorar al Señor juntos como congregación. Exaltar al Señor solos en tu cuarto, eso es muy único, es especial. Si tienes el privilegio de tocar algún instrumento o de intentarlo, también es muy especial. Pero hermanos, el Señor mira con especial agrado cuando todos como iglesia estamos exaltándole, estamos alabándole con una alabanza informada por la verdad. ¿Sentimos cosas preciosas? Sí, pero nos importa mucho más lo que decimos, porque Él está escuchando, que está siendo exaltado como Él ha dispuesto a serlo. Amada iglesia, existe un animal muy interesante que hoy quiero traer a nuestra mente, si lo conocemos. ¿Quién sabe qué es un ciervo? No es un animal que vas a encontrar en el patio de las casas venezolanas, pero un ciervo es un animal muy único. Generalmente habita en zonas boscosas. De hecho, hay especial mención de ellos en Norteamérica, en la zona de Canadá, pero también puede hallarse en algunas zonas desérticas. Y este animal es muy particular, es robusto, es grande. De hecho, yo recientemente me enteré de que los cachos que él tiene, que son bastante llamativos, los muda cada año. Uno pensaría que es algo que está fijo allí, pero no, en el caso de ellos es algo que están mudando continuamente. Pero este animal tiene una peculiaridad. ¿Saben cuál es? Que cuando él se encuentra sediento, a pesar de ser un animal cuya característica es que su olfato es tremendamente agudo, es decir, él puede identificar a grandes distancias dónde hay agua con el fin de ir. Pero ¿qué sucede cuando él siente que ya no encuentra agua? ¿Qué sucede cuando él siente que está sediento, que está en una sensación crítica de deshidratación? ¿Saben qué hace? Él hace un sonido que es conocido como bramar, y es un sonido que si llega a nuestros oídos puede estremecernos de una manera muy especial. Es un sonido particular, yo no voy a ponerles el sonido aquí para que cada uno de ustedes lo pueda buscar, pero hay un hombre que a lo largo de su historia, estando familiarizado con las dinámicas desérticas, se encontraba en un punto crítico de su vida, en un punto muy tenso de su existencia. Y este hombre hace mención de este animal. Yo creo que nosotros, que podemos encontrarnos en algunos momentos en puntos de tensión en nuestra historia. ¿Has vivido aflicciones? ¿Has tenido en algún momento algún peso mayor al que crees que deberías llevar? ¿Has tenido en algún punto una carga esperada o inesperada? Yo creo que sería bueno que podamos juntos ir a la palabra de Dios y aprender de ese hombre, ese salmista, lo que Dios le enseñó a él. Quiero que vayan en sus Biblias conmigo al Salmo 42. Como el ciervo anhela las corrientes de agua. Quienes ya han escuchado este texto saben que algunas equivalencias formales más antiguas dice así como el ciervo brama. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo
con la multitud y los guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Verso 6. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. A Dios, mi roca, diré: ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? 11. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Hermanos, esto que acabamos de leer es una canción. No sé si lo notan, pero el verso 5 y el verso 11 son el mismo verso. Ahora, esta canción del salmista no esconde ni oculta su necesidad de Dios. No esconde ni oculta sus aflicciones. Él nos muestra cómo sus emociones son transformadas por sus convicciones. Lo vemos allí en ese salmo. Así que hoy intentaremos aprender lo que dice el título de este sermón: Esperanza en la aflicción. Esperanza en la aflicción. ¿Ven al siervo allí? Este salmo tiene todo lo que nosotros necesitamos para poder afirmar a viva voz lo que ese salmo enseña. Y lo que ese salmo enseña es que tú y yo podemos decir, de todo corazón podemos decir: aún en medio de la aflicción, mi esperanza está en Jesús. Voy a repetirlo. Aún en medio de la aflicción, mi esperanza está en Jesús. Aún en medio de la aflicción, mi esperanza está en Jesús. Esto es cierto. Esto es completamente cierto y vamos a demostrarlo a partir de dos aspectos. Como ven allí en pantalla, dice: aún en medio de la aflicción mi esperanza está en Jesús. ¿Lo ven? ¿Cuáles son las dos piezas que tiene esta canción? Bueno, está determinado por las estrofas. El coro de la canción cierra la primera estrofa con su coro y la segunda estrofa con su coro nos muestra dos piezas de esta canción. Desde el versículo 1 hasta el versículo 6, nosotros vamos a estar hablando de la aflicción del necesitado. La aflicción del necesitado. Pero desde el versículo 7 hasta el versículo 11, nosotros vamos a estar hablando de la esperanza del justificado. De hecho, en la equivalencia formal pudiéramos verlo también, que es del 1 al 5, en el 5 está el coro, y del 6 al 11. En la dinámica está así como está en pantalla, en la formal el corte está en el 5. Bien, vamos a pedirle al Señor, hermanos, y vamos a poner nuestros corazones. Dios le enseñó mucho a este salmista. Y nosotros tenemos acceso hoy al resultado de su vivencia, a cómo Dios le ayudó a transformar sus emociones en convicciones, a cómo nosotros podemos pasar de estar
sumergidos, presionados en nuestra alma por nuestras aflicciones, a afirmar de todo corazón, aún en medio de la aflicción, mi esperanza está en Jesús. ¿Tú tienes o has tenido aflicciones? Pregúntale al Señor si Él puede permitirte hoy aprender del salmista. Vamos a orar. Quiero suplicarte que ores por ti, que tú ores. Tómate unos segundos para orar en tu puesto. Considérame, por favor, te suplico en tu oración, para que Dios me ayude. Oremos. Señor, nuestra alma te anhela. Te anhelamos hoy y queremos suplicarte que nos ayudes a aprender de tu palabra, a recibir tu dirección, a exponer la verdad y a ser transformados por ella. Nuestro anhelo es que tú seas glorificado en tu Hijo, que la obra de Cristo sea cada vez más visible en nosotros y que en Él, en Cristo, podamos hablarte, alabarte y adorarte como tú has diseñado que lo hagamos en Cristo. Amén. Amén. Bueno, tenemos dos partes. Empezamos por la primera. No guardes tu Biblia. La Biblia no es nada más para que leas la primera parte. Déjala abierta y te recomiendo que cuando la tengas abierta vayas acompañándome. Si tú eres las personas que marca tu Biblia, puedes ir haciendo algunas marcas. Si tú marcas en tu cuaderno mientras tienes tu Biblia al lado, te va a ayudar mucho ir viendo en el texto bíblico lo que se está compartiendo. ¿Te parece? Vamos a la primera parte, versículo del 1 al 6. Leámoslo de nuevo. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. 5. El coro. Miren lo que dice el coro. Dice, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Hermanos, el salmista está diciendo aquí en el verso 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Y se pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Y qué es lo que nosotros vemos en esta pregunta? Bueno, lo que vemos es que el salmista está dando la idea de que por alguna razón él estaba en el exilio. Para estar en contexto, en aquel momento el Señor había dispuesto relacionarse con el pueblo de Israel de un modo en el que Jerusalén tenía una relevancia significativa. Entonces parece que este salmista está en un momento de su historia en el que había sido distanciado, exiliado, no estaba cerca del templo donde acostumbraban relacionarse con el Señor. Y en pocas palabras, él empieza, pocas palabras después a su pregunta, pocas palabras después de su anhelo, y notemos algo, hermanos, él no está diciendo, cuando se refiere al animal, no está diciendo, no está poniendo el foco en el ciervo, está poniendo el foco en lo que exterioriza el ciervo cuando necesita agua. Estamos hablando de un hombre que describe la condición en la que se siente. Y ya de esto podemos aprender. Porque en ocasiones, hermanos, lo que presiona nuestra alma cuando estamos en medio de la aflicción no es cuánto necesitamos al Señor. Si tú no eres consciente
cuando estás sintiendo el peso de la aflicción y tu alma empieza a bramar, como lo hacía el siervo, de que lo que tú realmente necesitas es al Señor. Si tú no tienes la claridad que nosotros podemos aprender de este salmista, de él entendía perfectamente que lo que necesitaba no era más plata, que lo que necesitaba no era otras cosas, que su mayor anhelo era su Señor. ¿Cuándo? Estar cerca de ti. Pero notemos que él no oculta los síntomas. Por lo menos vemos dos claros síntomas expresados en el pasaje. Vean, dice, mis lágrimas han sido mi alimento. ¿Lo ven en pantalla subrayada, en negritas? Refleja tristeza cuando él dice, mis lágrimas han sido mi alimento. ¿Y por qué lo dice? Por lo que cuestionan su fe al preguntarle, lo ven allí, ¿dónde está tu Dios? Y esto nos muestra cómo su corazón está afectado por sus relaciones. Está afectado por sus relaciones y por la fe que él estaba proyectando a otros. Había tristeza en su corazón. ¿Lo vemos allí? ¿Lágrimas? ¿O les parece que una persona que está afirmando decir que está en lágrimas todo el día está contenta? Claramente este hombre tenía una profunda tristeza en su corazón. Ahora, pero miren qué es lo segundo que le aflige. Muestra cuando le aflige, derramo mi alma dentro de mí, dice el texto. Vean, derramo mi alma dentro de mí. Y recuerda servir en otros tiempos cuando dice, iba yo con la multitud y lo guiaba hasta la casa de Dios. ¿No les ha pasado que en ocasiones, cuando hay tristeza en nuestro corazón generado por un asunto que estamos viviendo, cuando hay tensión en nuestras relaciones con otras personas, cercanas o no tan cercanas, empieza nuestro corazón a decir, wow, me acuerdo cuando estaba mejor con el Señor, me acuerdo cuando le servía, me acuerdo cuando. Y empiezas a recordar. El salmista no está ocultando sus síntomas, no está ocultando cómo se siente. Pero hermano, cuando entendemos lo que el salmista estaba viviendo, es tan fácil identificarnos porque en ocasiones nosotros nos sentimos lejos del Señor. ¿A quién le ha pasado que en algún momento se siente distante? Se siente no tan cercano, no sientes igual. Y sí, hay mucho peligro en esto de anclarse más de lo debido en el sentir, pero es una realidad que a veces no es tan sabio negar. Nos sentimos así. Hermanos, tal como le sucedió a él, nosotros en ocasiones manifestamos estos síntomas. En las aflicciones nos ponemos tristes en nuestro corazón, comenzamos a tener problemas con personas de nuestro entorno, a veces nuestros propios familiares, nuestros compañeros de trabajo, vecinos. Empezamos a tener tensiones. Hermanos, por eso nosotros necesitamos aprender lo que el salmista nos está enseñando en el coro de la canción. El salmista no está negando lo que está viviendo, pero él no está aceptando lo que está viviendo como algo en lo que él quiere quedarse. En el verso 5 él expresa algo de lo que tú y yo podemos aprender ampliamente. En el coro él dice, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿A quién le está hablando? ¿Le está hablando al Señor? ¿O se está hablando a sí mismo? ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Yo sé, hermanos, que para algunos puede no sonar tan familiar el modo en que esto está redactado, pero ¿saben qué? Para mí fue bien edificante y yo voy a compartirlo con ustedes cómo está expresado en una equivalencia dinámica. Miren cómo lo dice la NTV en el verso 5. Dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Desanimado? Levanta la mano a los que se han desanimado en algún momento. Ok, bienvenido. Hemos estado allí, ¿verdad? Ok.
¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y vean cómo en signos de exclamación afirma: pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador, mi Dios. Miren lo que el salmista nos está enseñando aquí, hermanos. Las aflicciones promueven emociones que deben ser atendidas y transformadas desde nuestras convicciones. Voy a repetir eso. Las aflicciones que nosotros vivimos producen emociones, pero ellas no deben ser ignoradas. No es sabio negarlo. No es sabio fingir que no las tienes. Y lamentablemente nos encontramos a veces en esto. Creer que la actitud que honra a Dios, la actitud que edifica a los hermanos, es una actitud que se pone una careta y que finge que no está sintiendo lo que está sintiendo. Y yo no quiero afectarte si tú te has encontrado en esa lucha, porque quiero que sepas que absolutamente todos en algún momento nos hemos encontrado allí. Confundimos convicción con fingimiento. Y fingir que no tienes algo que sí tienes no es convicción. Eso está al borde del engaño. ¿Y entonces qué hago? Hago lo que el salmista me está enseñando. Entiendo que las aflicciones producen emociones en nosotros, pero que esas emociones no deben ser ignoradas, no deben ser negadas, no deben ser camufladas ni maquilladas, deben ser atendidas con convicciones bíblicas que las transformen. Yo no ignoro mi alma, yo la atiendo. Yo no ignoro lo que estoy sintiendo, yo lo atiendo, y como este salmista nos está mostrando, no lo atiendo con cualquier cosa. Hermanos, lo único que puede transformarnos en verdad es la verdad de Cristo. Las aflicciones producen emociones que deben ser atendidas. Deben ser atendidas y transformadas. Y si tú tardas en atenderlas, se van a agravar. Lamento tener que decírtelo, pero la realidad es que si tú no lo atiendes con lo único que puede solucionarlo, se va a agravar. ¿Puede que deje de manifestarse? Puede ser. Puede que el tiempo, aquellos que dicen, no, el tiempo lo cura todo. Hermano, el tiempo puede curar algunas cosas y el tiempo agrava significativamente otras. Pero hay algo que transforma absolutamente todo lo que toca a glorificar a Dios. Tiene nombre y apellido y se llama Cristo Jesús. Se llama Cristo Jesús. Si tú eres un invitado el día de hoy o nos has visitado en algunos momentos y tú no has visto con claridad aún lo que Cristo ha hecho por ti, quiero que sepas que tus aflicciones van a estar allí, que tus emociones las reflejan, pero que si tú no consideras la única solución que Dios está extendiendo a tu vida y que su gracia es evidente porque me estás escuchando, tú vas a permanecer en un bucle, en una espiral descendente que se va a agravar y perpetuar innecesariamente. Hermano que estás aquí, amiga que estás aquí, arrepiéntete de corazón, reconoce tu necesidad de Cristo. Búscale y entiende que no vas a poder excusarte en las religiones y en las personas que conocen y que de algún modo han generado una mala referencia en ti. Ese día, cuando tú estés delante de tu Creador, no vas a poder decir, pero es que tal pastor robó, pero es que tal hermano era maltratador, pero es que tal persona era incongruente. Él no te mandó a confiar en quienes no son Él envió a su Hijo, nada más y nada menos que a su Hijo,
a recibir el castigo que tú y yo merecíamos para poder justificarnos en Él y darnos el indescriptible privilegio de arrepentirnos y creer y empezar una relación con Él que realmente nos dé el agua que necesitamos beber, que realmente sacie nuestra alma, que realmente nos llene, que atienda nuestras emociones, no superficialmente, que nos transforme y que nuestras convicciones hagan que nuestras emociones sean diferentes. Sí, se puede. Él está disponible para ti. Hermano, por favor, reflexiona un poco en esto. Si el salmista que sentía que estaba sediento y angustiado por estar lejos, a distancia del tiempo, estaba establecido que Dios se relacionaba con ellos en un lugar, si ese salmista que sentía que estaba lejos de Dios por la ubicación geográfica, pudo priorizar sus convicciones sobre sus emociones y decidir confiar en el Señor y alabarlo, si Él lo hizo, ¿cuánto más tú y yo que hemos sido hechos, justificados por la obra de Cristo, hemos sido adoptados como hijos? Ahora Dios no es un Dios que está en un templo a cierta distancia, que yo anhelo un día visitar. Ahora es un Padre, como dice Hebreo, al que puedo entrar confiadamente al trono de su gracia y encontrar oportuno socorro. Si el salmista pudo señorearse sobre sus emociones con convicciones bíblicas, ¿cuánto más no podemos hacerlo tú y yo que ahora estamos en Cristo? Sí puedes. ¿Yo estoy diciéndote que va a ser fácil? ¿Eso es lo que yo te estoy diciendo? No. Sí puedes. Cuando tú y yo sentimos el peso de la tristeza y de la depresión, porque es tan evidente, hermanos, que no estamos al control de nada. Y a veces, lamentablemente, nuestro accionar inmediato es pretender tomar el control. Hermano, lamento tener que afirmarte que Dios va a permitir que cosas pasen en tu vida y en la mía para mostrarnos que no estamos al control. Y lo hace porque Él es amor. Lo hace porque Él es amor. Él es así. Su amor se expresa a nuestro favor de un modo que no merecemos. Y sí incluye permitir que cosas pasen en nuestra vida para que la aflicción nos haga conscientes de nuestra necesidad de Él. Para que cuando no queremos orar, por convicción, bramemos, porque la sed nos obliga. Yo no sé si tú has estado allí. No sé si pronto lo vas a estar. Pero no tardes en bramar, porque Él está disponible para escucharte. Amados hermanos, cuando nuestras relaciones empiezan a generar dificultad, empiezan a generar tensión, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No podemos olvidar que Cristo es la única y verdadera solución a la aflicción del necesitado. Necesitamos vivir por convicción, hermanos, determinados a confiar en Él, porque Dios es digno de nuestra confianza. Confiar en Dios, hermanos, no es solamente, por favor, no me malentiendas, confiar en Dios no es solamente repetir una y otra vez en medio de una situación de dificultad. No, yo confío en Dios, yo confío en Dios, yo confío en Dios, yo confío en Dios, cuando la postura de tu corazón no ha cambiado. No pretendas poner en un lugar tus palabras que no está. Dios es quien es, independientemente de cómo tú lo expreses. Pero si tú expresas tu voluntad solicitando su intervención, entonces Él puede reaccionar. Pero ¿sabes cuántas veces puedes hallarte
sin necesariamente tener la intención diciendo yo confío en Dios, pero no estás hablándole a Dios. Dices, no, lo que yo tengo que hacer en esta situación es confiar en Dios. No, hermano, yo estoy confiando en el Señor, estoy confiando en el Señor y yo voy a confiar en el Señor, pero ¿dónde está parado tu corazón? Tiene más que ver con una expresión que quizás se escucha igual, pero viene de un corazón que está bramando, que está consciente de su necesidad. Hermanos, tiene todo que ver con un Dios que tú entiendes que es soberano. Si tú estás en medio de la prueba, ¿sabe con qué tiene que ver confiar en Dios? Que tú mires al cielo y tú digas, Señor, si a mí me está pasando esto, tú sigues estando al control. Y yo quiero que tú sepas, Señor, que yo confío en ti. Yo quiero confiar que tú estás al control. Tú ves lo que yo no veo. Tú estás transformándome de un modo que yo no sé lo que realmente me importa. Hermano, ¿quieres saber qué es confiar en Dios? Confiar en Dios es la determinación de un corazón sin entender lo que está pasando muchas veces a que Dios se glorifique en lo que yo estoy viviendo. Eso es confiar en Dios. Wow, Señor. No lo entiendo. No veo qué parte es una prueba, no veo qué parte es las consecuencias de mis actos, no veo qué parte es una tentación, no veo qué parte es un proceso. Yo solo sé que lo que anhelo es, Señor, ¿cómo te puedo glorificar en esto? ¿Cómo lo hago? Yo confío en ti. Yo te voy a glorificar. Un alma que brama. Confiar en Dios es anhelar descubrir el modo en que Él quiere glorificarse en lo que estoy viviendo a pesar de mis dificultades. Que de todo corazón podamos decir, aún en medio de las aflicciones, mi esperanza está en Jesús. Aún en medio de las aflicciones, ¿sabes dónde está mi esperanza? ¿Quieres que te lo diga? Mi esperanza está en Jesús. Él me dio acceso, Él cuida de mí. Yo soy su siervo, yo vivo para Él. Acabamos de recorrer el tramo de ver las aflicciones del necesitado. ¿Qué tal si pasamos a la segunda parte de la canción? Véanlo. Dice, Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti, desde la tierra del Jordán, desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. A Dios, mi roca, diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? 11. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Miren cómo ahora el salmista no oculta ni finge que no pasa nada. Su convicción floreció, se expresó en el coro, sí, pero él de nuevo no oculta lo que está sintiendo. Yo podría afirmar que lo está expresando con más contundencia todavía. Mi alma está deprimida. ¿Le parece que es alguien que quiere camuflar lo que está sintiendo? Hermanos, él no oculta sus emociones, pero aquí el salmista, y yo te pido, si tú no habías prestado atención hasta ahora, olvídate de todo lo que he enseñado, pero no te olvides de este tramo que viene. ¿Sí? ¿Están conmigo? Si tú estabas como sospechando, anoto, no anoto, no voy a... Bueno, te voy a dar la respuesta, anota.
Anota, porque este salmista nos va a dar una cátedra de cómo se lidia con las emociones desde las convicciones. ¿Vieron cómo nos enseñó en el capítulo anterior que la solución para lidiar con nuestras emociones son las convicciones? Bueno, ahorita nos va a enseñar cómo. Este hombre nos va a dar una clase magistral de cómo lidiar con las emociones desde las convicciones. Miren lo que dice el verso 6. Dice, mi alma está en mí deprimida. Punto y coma. Por eso me acuerdo de ti. O sea, ¿qué hizo? Bueno, así es como yo me siento. Por eso, pero de inmediato, ¿a dónde dirige su mente? ¿A dónde lleva su alma? ¿A dónde está direccionando su razonamiento? Dice, mi alma está en mí deprimida. Por eso. ¿Escucharon el por eso? O sea, ¿cómo que por eso? Sí, porque estoy deprimido. Es que lo que yo sé es que necesito a mi Señor. Porque estoy triste. Es que sé lo que necesito. Epa, pero la batalla continúa. Miren lo que dice el verso 7. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y se responde él mismo en el verso 8. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Hermano, miren qué interesante. Este hombre pasó de estar sintiendo que se estaba muriendo de sed, como el ciervo que brama, a estar sumergido dentro de las aguas que el Señor presiona sobre él con las cascadas y con la presión de las olas y ondas. Yo sé que está en equivalencia formal. Yo sé que a veces no estamos, sentimos más bien artístico, pero no entendemos del todo el tema de un abismo llama a otro abismo, pero en un sentido vivencial lo que está describiendo es un área que puede tratarse de una cascada y que él se ve a sí mismo ya no, y está haciendo una réplica, una metáfora, pero ya no se está viendo como el ciervo que brama por un agua que no está. Ahora se encuentra tan sumergido en esa agua, se encuentra tan sumergido que puede sentir el rigor de la presión. O sea, hermanos, no solo yo, varios autores y comentaristas coinciden en que este hombre está admitiendo que la presión que está sobre él sí tiene que ver con lo que Dios está haciendo con él. ¿No es eso lo que dice Santiago capítulo 1 en sus primeros versículos? Considérense dichosos cuando pasen por diversas pruebas, pues la prueba de su fe. Hermanos, Dios trata con nosotros a través de la aflicción. Y este salmista está pasando de una postura que acentúa sus emociones a una expresión que destaca sus convicciones. Ahora miremos, hermanos, cómo el salmista empieza como de menos a más, pasa al siguiente escalón. Porque yo quiero que notemos algo. Aquí el salmista nos está enseñando mucho sobre cómo lidiar con lo que nosotros sentimos, por lo que nosotros hemos hecho. Y eso, ok, pastor, yo hice esto y aquello y me siento así, pero ¿y cómo hago con los que no son yo? ¿Cómo hago con las otras personas? ¿Cómo hago con las relaciones? Porque yo puedo aplicar convicciones sobre mis emociones, pero yo puedo aplicar convicciones sobre las emociones de otros. Te pregunto, ¿yo puedo aplicar convicciones sobre la vida de otra persona? ¿Cómo hago? ¿Cómo hace este salmista? Por eso les decía que nos está dando de verdad una lección que es bien confrontadora, pero que trae consigo el ánimo de saber que podemos pasar de no saber lo que teníamos que hacer a tenerlo muy claro. Miren lo que dice él en el verso 8 y 9. El verso 8 dice, y lo van a ver ahí sombreado, elevaré una oración al Dios de mi vida. A Dios, mi roca diré. ¿Ve? O sea, él está cantándole al Señor, él está orando, pero dentro de la oración, él está entendiendo por convicción que la única solución para lidiar con las personas que yo no controlo, con las personas que yo no puedo cambiar, con las personas con las que tengo conflictos y yo percibo que no necesariamente es algo mío, es orar. Y no solo orar,
Miren lo que él dice que va a orar. O sea, dentro de su oración, él dice, yo voy a orar así. En esto que me siento como me siento, así es como voy a orar. Él dice, elevaré una oración al Dios de mi vida, a Dios mi roca, diré. 2 puntos. Miren la expresión. Esta expresión muestra cómo hay una confesión auténtica. Aquí no hay camuflaje. De hecho, es tan auténtica que prácticamente repite al final de su expresión lo que él estaba afirmando antes. Diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Y después él sigue avanzando y termina repitiendo la misma frase que dijo en el versículo de arriba de las personas que le preguntaban, que cuestionaban su fe. Hermanos, su convicción es un ejemplo a seguir para nosotros. Él está determinado a hacer lo más poderoso que un creyente puede hacer cuando está en conflictos fuera de su alcance. Orar con honestidad y claridad a su Dios, su roca. Dios es tu roca. ¿Estás en aflicción? No está bajo tu control. ¿Se trata de otras personas? Te tengo la solución. Ora. Ora con la pasión con la que el siervo brama. Ora con la honestidad con la que este hombre está mostrando su corazón al Señor. ¿Te sientes olvidado? Habla con tu Padre con respeto y reverencia, pero no lo ocultes. ¿Te sientes afectado? ¿No comprendes lo que está pasando? Exponle a Él tu corazón. Hermano, este hombre nos ha enseñado hoy que no tiene sentido permitir que nuestras emociones controlen nuestras vidas. Debemos establecernos en la verdad, crecer y aprender a confiar en Dios. La convicción de confiar en el Señor sí implica atender nuestras emociones. Hermano, tenemos que reconocerlo. Sí implica que podamos atender nuestras emociones. Si tú te vives tu vida ignorando lo que estás sintiendo, te vas a hacer más daño. No funciona. No está mal que te enojes. No está mal que te entristezcas. No está mal que te emociones. No está mal que te animes. No está mal que te desanimes. Lo que está mal es lo que haces cuando lo ignoras o cuando intentas sustituirlo por el celular y ponerte a ver una serie, un programa o a distraerte. Cuando intentas sumergirte en el trabajo para no pensar en eso, cuando intentas esquivarlo y no confrontar que tu emoción te está mostrando algo que está pasando en tu corazón. No ignores que quizás Dios está en el asunto queriendo mostrarte lo que está pasando en tu corazón. Hermanos, es indispensable que entendamos que confiar en Dios tiene todo que ver con lo que comienza diciendo el salmista. Mi alma tiene sed de ti. Yo no quiero terminar este sermón. Yo no quiero... ¿Sabes algo? Es difícil confiar en alguien que no conoces. Es difícil relacionarte con un Dios que ya tú planteaste quién es. Y yo quiero cerrar este sermón haciendo un resumen después de que te comparta esta ilustración. En una ocasión había una persona que era muy mala, narcotraficante, asesino, usaba los recursos fraudulentos que había obtenido para hacer muchas cosas malas. Ese hombre fue capturado. Después de mucho tiempo, de mucha búsqueda, un día lo capturaron. Lo llevaron a esa cárcel y en esa cárcel, escuchen lo que voy a decirles, él sabía que ese estado contemplaba la pena de muerte,
pero su actitud era indiferente. Los carceleros, al verlo, se asombraban, decían, bueno, ¿por qué este hombre está reaccionando así? ¿Cómo él puede reaccionar de esa manera? Si este hombre está consciente de que puede irle la pena de muerte. Faltaban pocos días para que lo llevaran a juicio. ¿Y saben cuál era la razón por la que este hombre estaba así tan confiado? Bueno, la razón era que él tenía comprado al juez. Ya había generado algunos contactos, compró al juez y él estaba esperando un juicio cuyo juez conocía. Y no solo lo conocía, sino era tal y debía actuar tal y como él esperaba que actuara. Llegó el día, lo trasladaron hasta el lugar donde iba a ocurrir el juicio. Salieron a las 7 de la mañana con miras a llegar alrededor de las 11 del mediodía, pero justo cuando estaba en el camino algo a las 9 de la mañana pasó. ¿Saben qué pasó? Descubrieron al juez. No solo descubrieron al juez, sino que fueron realmente implacables con medidas muy prontas con ese juez y reasignaron el caso a un juez, probablemente el más estricto y ejemplar que estaba disponible en ese momento. ¿Qué creen ustedes que sintió ese señor cuando entró a su juicio alrededor de las 2 de la tarde y se encontró con un juez que era bastante distinto al que pensaba que estaría allí? ¿Creen que siguió igual de cómodo, burlón y soberbio? Hermanos, lamento tener que reconocer que muchos de nosotros vamos a encontrarnos ese día con un juez muy distinto al que hemos creado en nuestras mentes. Quizás Dios no es lo que tú crees que es. Y esto tiene dos implicaciones muy negativas. Como no conoces al Dios que dice la Biblia, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Dios real, aquel que te salvó, la primera resultante es que vives sin ningún tipo de temor de Dios. Una vida que pretende ver a un juez al final, en el juicio, tal y como yo creo que Él es. Pero la otra es igual de negativa, porque como no lo conoces, no confías en Él. Y resulta que el Dios en el que tú no confías tiene muchos colores de tu papá, tiene muchos colores de tus jefes, tienes muchos colores de las autoridades políticas o militares, tiene muchos colores del humanismo, tiene muchos colores de las religiones falsas y engañosas que abundan y van en proceso de crecimiento cada día, tiene muchos colores que no son los que la Biblia da al Dios verdadero. Hermano, considera lo que estoy diciéndote, porque confiar en Dios implica conocer a Dios tal y como Él es. Si tú confías en Dios, entonces tú podrás decir auténtica y legítimamente de todo corazón lo que este texto enseña. En medio de la aflicción, aún en medio de la aflicción, mi esperanza está en Jesús. Ponte de pie, vamos a orar. Señor, te exaltamos. Reconocemos que necesitamos conocerte. Nuestra alma brama por ti, te anhela. Y aunque nos avergüenza significativamente, Señor, debemos reconocer que hemos practicado tanto, Señor, el ignorar nuestras emociones, que hemos en ocasiones lamentablemente dibujado un Dios en nuestras mentes que es distante del Dios verdadero de la Biblia. Ayúdanos, Señor, perdónanos.
Como dijo ese hombre que se acercó al Señor Jesús en un momento, así nos acercamos a ti hoy. Ayúdanos en nuestra limitada fe. Ayúdanos en nuestra limitada comprensión. Clamamos a ti, Señor, necesitamos tu ayuda. Que nuestra alma pueda tomar y priorizar el agua viva que tú tienes para nosotros. Señor, que podamos estar sumergidos en ti, amarte, servirte, buscarte y confiar en ti. Que podamos construir una convicción real, sólida, tan robusta que nos permita caminar de todo corazón afirmando que aún en medio de la aflicción, nuestra esperanza está en Jesús. 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 Amén.